Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Mi nombre es García Tellez Miguel Ángel. Soy de la carrera de Biología del Tecnológico de Huixquilucan. Eh, Curso la materia de Botánica Fanerogámica y voy a hablarles un poco sobre la familia Apiaceae, que es un grupo de plantas que pertenecen a las plantas con flores, o más bien conocidas como angiospermas. ¿Qué significa Apiaceae? Se determinan plantas con flores en forma de umbrela, en forma de sombrilla, con entrenudos huecos en cada eje. Estas tienen una forma arbustativa. Son plantas herbáceas, anuales, bianuales o bien perennes. La planta que vemos en la imagen es un ejemplar del género Perideridia gairdneri, que se presenta en un ámbito con una inflorescencia de umbrela compuesta y en un estado joven de cada infrutescencia de cada flor. Los atributos de la raíz de esta familia. Como bien sabemos, las raíces son los órganos principales de las plantas para que ellas sean capaces de la absorción del agua dentro de su metabolismo. Dentro de esta familia de plantas pueden existir raíces tuberosas e individuales o bien raíces fasciculadas que tienen una textura fibrosa. Estas plantas se suelen caracterizar por sus raíces o bien bulbos. Podemos ver dos imágenes diferenciadas. En la imagen 1.2 son raíces de cilantro pertenecientes a la familia Apiaceae, la, la cual presenta raíces fasciculadas y texturas fibrosas. Y por otro lado podemos ver raíces bulbosas de la planta de apio, que son raíces tuberosas e individuales para toda una planta. Los atributos del tallo de esta familia. Podemos caracterizarlos como tallos simples, ramificados, erectos y decumbentes. En algunas plantas suelen ser tallos fistulosos, estriados, con una longitud generalmente glabra, que significa que no son muy delgados, no son muy gruesos, ocasionalmente son noníferos o bien ausentes en algunas plantas. Podemos ver dos diferencias de tallo. El tallo de la planta de perejil, que muestra un tallo simple y ramificado, que va en una forma decumbente. Esto significa que va en una forma acostada hacia una ramificación de la planta en especial. Y bueno, tenemos por otro lado el tallo de la planta de zanahoria, que podemos observar que es un tallo erecto y de una manera decumbente. Ahora les hablaré un poco sobre los atributos de la hoja de esta familia de planta. Son de hoja alterna. En algunas plantas son de hojas compuestas, basales o de forma caulinar. También son hojas simples o compuestas y diversamente divididas. Son estipuladas con peciolos generalmente envainantes,
con unas láminas enteras, crenadas, cerradas o incisas. También se podrían encontrar plantas con tejidos membranáceos o membranales, o bien coráceos o coráceas. Podemos observar en la imagen una hoja de perejil común de forma globular, triangular, con bordes lisos o rizados. Por otro lado, podemos ver la hoja de planta de apio con características de hojas alternas, con bordes cerrados y hojas membranáceas. Voy a ahora hablar sobre los atributos de las inflorescencias de la familia. En este tipo de plantas suelen existir inflorescencias terminales, axiales o laterales, en forma de umbrela simple o compuesta en capítulos. Estas a la vez pueden formar una inflorescencia, cimosas o paniculadas, laxas o densas. Generalmente son pendiculadas con radios y pedicelos fértiles, extendidos y ascendentes. También esto involucra brácteas y también involucra una bracteola que suele estar presente o ausente. Ahora vamos a los ejemplos donde vemos una inflorescencia de la planta de zanahoria con umbrela compuesta en color de pétalos blancos y en una base terminal. Por otro lado, podemos ver la inflorescencia del cilantro con una umbrela simple y en una base axial lateral. Los atributos de las flores de la familia perianto, androceo, gineceo, la placentación y los óvulos. Podemos observar flores actinomorfas, bisexuales, rara vez zigomorfas o unisexuales, quiere decir que son masculinas. También podemos observar son unas plantas sincómeras que van desde florescencias blancas, amarillas, amarillo verdosa, verdes, azules o púrpuras, con un cáliz presente en un tubo adnato a un ovario, con dientes o lóbulos que son muy poco evidentes y que son muy persistentes dentro de su estructura. La corola es de pétalos libres y con un ápice generalmente inflexo. Por otro lado tenemos a un androceo que está compuesto de 5 estambres sobre un disco epigíneo, y el gineceo con ovario inferior que es sin carpo, 2 carpelar, 2 locular, un óvulo por lóculo, anotrópodo con estilos 2, generalmente son engrosados en la base, formando un estilopodio diversamente desarrollado, como lo podemos ver en la flechita número 6. Los atributos de los frutos y las semillas de la familia Apiaceae. Los frutos en estas plantas son esquizocarpos, con 2 mericarpos, monospermos, unidos entre sí por una superficie ventral. Y bueno, estos frutos en la madurez se separan y quedan sostenidos por un carpomorfo que está ausente entre unos teréteres globulosos o turbinados,
que son comprimidos dorsalmente o lateralmente, que luego dan origen a mericarpos provistos, que se les dicen de costillas dorsales, laterales y comisurales. Son variables desarrolladas de la planta, con tubos oleíferos presentes en cada una de esta costilla, en los espacios intercostales y en superficies comisural, que en algunas plantas suele estar ausentes estas estructuras dentro de esta familia, con una semilla sulcada, cóncava o en algunas plantas de estructura aplanada. Y estos son atributos de la fruta y semilla de anís común. Ahora les voy a presentar la fórmula floral y el diagrama floral de esta planta. La fórmula floral se constituye por 4 atributos, los cuales son el símbolo K o sea, que indica el cáliz. Tenemos un ejemplo que nos indica CA5, por lo que nos indica que nuestra flor tiene 5 sépalos. El atributo C, que da significado a la corola, y tenemos un ejemplo que es CO3X, que significa que los pétalos presentan un número que van en múltiplos de 3. El símbolo marcado con la letra Z se agrega si la corola es zigomorfa. Ejemplo, KZ6 indica una corola zigomorfa con 6 pétalos. La letra A, que nos indica el androceo, por ejemplo A menos, significa que presentan muchos estambres. La letra G, que significa gineceo, podemos encontrarlo como variables G31- que indica un gineceo de ovario superior. Por eso la G es una letra subrayada o bien compuesto por 3 carpelos unidos entre sí. Por eso el número 3 se pone entre paréntesis con un solo lóculo y números óvulos por lóculo. La cantidad de S indica como un subíndice del número de carpelos, y bueno, esto da origen al número de óvulos por lóculo, que indica como exponente. Y tenemos la fórmula de la familia Apiaceae, que nos presenta una planta con 5 sépalos y bueno, también presenta pétalos en múltiplos de 5 y un androceo compuesto de 5 estambres y un gineceo que está compuesto por 2 carpelos, y también nos indica que tiene 2 óvulos por lóculo. Esto sería la fórmula floral de la familia Apiaceae. Tenemos la clasificación de Cronquist 1981 y la clasificación de APG. La clasificación Cronquist de Apiaceae pertenece a la familia Apiaceae del orden Apiales, de la subclase Umbellidae, de la clase Magnoliopsida. En clasificación APG, el orden Apiales, Laminae, Umbellidae, Juneridas,
eudicotiledóneas, angiospermicas. Algunas especies de la familia de importancia medicinal, económica o alimentaria. Tenemos el eneldo, que es una hierba anual originaria del Mediterráneo, que son condimentos, algunas infusiones. Tenemos el apio, que es una planta muy cultivada por su raíz y se come cruda o ya sea cocida. Tenemos también plantas como la cicuta. Es una planta que, por ejemplo, se clasifica venenosa para algunas especies de animales también. También tenemos la planta de zanahoria. Es una hierba bienal y bueno, se cultiva por su raíz napiforme y es una planta que se consume como verdura. También tenemos el hinojo, que se cultiva también por intereses del uso de sus hojas, tallos, que sirven como aromatizantes, las semillas como especies en la cocina y los bulbos como hortaliza para su reproducción. Tenemos otra planta como el perejil, que es una hierba que se utiliza por sus hojas, los tallos, los cuales también son consumidos en crudo y son ricos en vitamina A, C y K. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.